Vamos con nuestro querido maestro Alfredo Gil. Su semblanza. Vamos haciendo es que ustedes saben que si nos pusiéramos a hablar de la biografía de nuestro querido Alfredo Jalife, nos pasaríamos 2 horas nada más leyendo de todo lo que ha hecho y lo ha realizado. Soy amigo de Lorena Naucalpan. Pasamos el micrófono, ustedes saben lo que es el doctor Alfredo Jalife. Le pasamos el micrófono, muy amable. Muy amable, gracias. Vean, a mí me enseñaron que el mejor currículum es un epitafio. Y yo ya tengo el mío. Aquí yace el proyecto de una utopía. No dice nada. Bueno, de veras me causa un enorme placer estar aquí con los amigos ideológicos, independientemente de ideología, familiares, etc., de aquí en Naucalpan, que es un lugar peligroso porque es el Estado de México. Tengo que ir con cuidado. No es... ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, luego es un placer que me haya invitado a Naucalpan. Y en segunda, en tercera día, pues un gran privilegio compartir esta mesa. Que como el micrófono. Así, también es un privilegio estar aquí con mi amigo el doctor Pedro, que ya les dio un panorama, que lo único positivo es que por lo menos estamos vivos. No, nada. Bueno, pues es la realidad, es un connotado economista, prospectivista incluso, no se traga los mexiquenses, ¿no? Entonces, pues sí, da peña ajena, perdón, da peña ajena lo que estamos viviendo. Vean, yo esta semana nada más les digo lo que hacía a nivel. Si yo no supiera de política mexicana y veo lo que ocurrió en una semana y estuviera yo en el gobierno, se me dicen los pelos. Ya sin los datos económicos, nada más a nivel político. Vean, que en realidad no son 7 señales, yo creí que eran 7, pero en realidad son 8. Que golpean a 2 gobernadores, 2. Que los 2 empiezan a negociar para no personalizar. Luego lo golpean, le sacan una nueva casa. Directo él, ya no la gaviota. Como no entendió lo de la gaviota, bueno, pues ahorita vamos contigo, ¿no? Es ya con Inmobiliaria Peña, La Gaviota, Videgaray, SADCB. Y por cierto, aquel día me contaron un chiste, porque estaba muy duro de lo de Rogelio, que ahora estamos vivos y vamos a gozar la vida, ¿no? Y vamos a cambiar al régimen. Y hay que ir a votar. Es un grave error lo que está haciendo. Yo respeto mucho a Javier Sicilia, digo, lo compadezco, no me gustaría pasar lo mismo que sufrió, la pérdida de un hijo no es fácil. Pero yo creo que está sucumbiendo a un autismo inconexo con la realidad, donde le está haciendo el juego al gobierno. Es decir, no ir a votar es una doble cobardía. Les voy a decir, yo ahorita estoy diciendo, bueno, si vas a hacer la revolución, pues no tiene sentido que vayas a votar. Vas a hacer la revolución. Pero si no vas a hacer la revolución, pues tienes que ir a votar. ¿Por qué? Porque si no votas, le estás dando ya un voto a la maquinaria del sistema vigente. Nosotros hemos puesto a templar al gobierno
Nos han tenido que robar 3 elecciones cada vez que votamos masivamente. Ese es el gran ejemplo. Entonces es un error decir, ahora, hay otros que nos venden la idea del voto nulo. No existe el voto nulo. Es decir, yo no voy y anulo mi voto, eso no existe. Yo puedo hacer una porquería y votar otra vez por Peña, poner Peña, no me lo van a aceptar. Eso, entiendo o el gato Félix, o Cuau, o la Granita, todo eso, lo pueden hacer, pueden votar por Videgaray. Pero eso no quiere decir que el voto no hayan votado, sí votaron. Quien nulifica el voto es el INE, no somos nosotros. Eso, aquí hay mucho bizantinismo y sofismas, porque hay gente que le conviene aventar la idea del abstencionismo, del voto nulo, porque eso perpetúa el status quo. Eso hay que entenderlo muy bien. Si no van a hacer la revolución, se los digo abiertamente, pues hay que ir a votar. Yo no conozco otro método para cambiar a un régimen. Así de fácil. Ahora, si van a hacer la revolución, yo ya no tengo edad, si no yo estuviera en la 66 años cuando la revolución, pero los puedo dirigir a los que hacen la revolución. Ahí les damos ideas y todo. Pero yo sí voy a ir a votar, tío, para que no vayan a agarrar a Jalife, reclamó la revolución desde Naucalpan y el levantamiento de Morena, etc. No, yo creo que hay que ir a votar masivamente. Ya lo vieron el mismo Andrés Manuel, que una vez ganó la elección. ¿Está ocupadito? Es que no traje mis audífonos y no oigo medio. Gracias. No sé por qué razón no lo quiso defender. Y un día, yo me llevo muy bien por todo, hasta la fecha, y un día le reclamé a los cuates que por qué no había luchado por su elección. Me dice, ¿qué quieres que defienda? Que lo haga con resorteras. Es una anécdota muy bonita. Le dije, no, con la gente que decidió. No había necesidad de resorteras, porque no pueden matar a tanto. Si hoy con 43 que salieron, que no han sido publicitados, el gobierno está de cabeza en el mundo, porque ya se peleó con medio mundo, está peleado con el Papa ya canceló. Y este país es guadalupano, cuidado. No están jugando con el fuego. Esta parte, por ejemplo, pues no viene la economía, pero si viene la economía de guerra, y cuando entramos ya a los balazos. Entonces, realmente, pues yo creo que yo me anticipé a este año lúgubre. Digo, a ver, me siento ya en una capilla ardiente. Vean el libro negro, la portada negra, con Pemex fracturado, la desnacionalización de Pemex. Y quien hace el prólogo, pues es alguien que ustedes siguen, que los felicito por ello, pues es nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador. Entonces ya veíamos venir el siguiente paso. Obviamente estoy haciendo publicidad a los libros, porque los compro. El siguiente paso, que es la muerte de Pemex, el suicidio de México, que se estaba desgraciadamente. Y ahí está el moño, y ahí lo tengo. Entonces les voy a resumir a grosso modo cuál es el desastre, porque ese es el título de la ponencia, de la famosa reforma Peña, que realmente pobrecito Peña, sabe de qué color es un barril de petróleo. Realmente quien diseña todo esto es Pedro Armilla. Yo hablo de que estoy en extenso. Pedro Armilla, ex yerno de Balleres de Vitán, aunque se moleste aquí mi amigo. Ex secretario, eso le llama secretario y le llamas de Hacienda. No, pues acuérdate cuál que le quita los 3 ceros, del mito genial. No hablamos aquí, no me paso toda la mañana, ya no hablo de mi tema. Entonces él está ligado al grupo Evercore, que están ligados al grupo de BlackRock, que son los verdaderos que llevan el petróleo. Vean, se los digo rápidamente, hay 2 grandes mitos en lo que se refiere al petróleo, porque no tenemos, fíjense, viviendo del petróleo, teniendo grandes cantidades de petróleo, sobre todo en el tipo de México, no tenemos cultura verdadera de petróleo, que hay mucha desinformación. Un primer mito es creer que hoy el negocio del petróleo está en la extracción, ya que hay 2 graves errores que cometen los geólogos y los planificadores economicistas. No quiere decir que no tengan razón, porque a veces no saben en qué planeta están viviendo. Hoy nosotros a nivel macroeconómico vivimos en un modelo de desregulada globalización financiera, donde hay más
instrumentos, eso lo sabe mejor mi amigo Rogelio, donde hay más instrumentos de especulación de papel que el verdadero problema. Y esa es la verdadera crisis mundial, que no tiene solución. Viene desde el 2008, Lehman Brothers fue precisamente una de sus, la quiebra fue ese motivo. Les hablo, ni ellos saben qué cantidad de papel sacaron. Se habla entre 12 y 20 veces el Producto Interno Bruto Global que existe en términos de papel, de derivados. Eso ha sido el modelo especulativo. Entonces, un error es creer que un geólogo, yo aprendí a tener una discusión con un geólogo y venezolano, por eso fuera geólogo, no lo aguanto, ¿no? Y era venezolano, que no sabía nada, no tiene ni idea de qué son las finanzas. Hay una discusión a larga distancia. Entonces creía que eso es guerra de precios. No tiene ni idea de lo que está hablando, se los digo. Y eso que Venezuela es la primera potencia petrolera, cuando se suman el barril convencional y no convencional. Lo que sucede, y hay estudios de un gran economista como Philip Berger, que demuestra que quienes controlan el precio del petróleo es la banca de Wall Street. Ellos lo suben, lo bajan y cambian. Yo es más, tengo la hipótesis que ahora lo bajaron deliberadamente para obtener grandes ganancias por una razón. Venían muy mal sus resultados trimestrales. Ustedes revisan toda la banca de Wall Street, todos perdieron o bajaron sus ingresos. Y esto los ayudó mucho a bajar el petróleo. Entonces, así como lo suben, lo bajan, juegan al acordeón, y eso forma parte también de la desinformación, pero juega parte también de la especulación financiera. Vean, siempre se da un dato. Hoy, por cada barril real, independientemente de lo que dijo Rogelio, es muy real el almacenamiento del petróleo, los tanques, cavernas, que tampoco da para tanto. En realidad, hoy el problema es que por cada barril del petróleo real hay 500 barriles de papel. ¿Sí me explico? Y ahí viene el problema. El problema es cuando hay que saldar esos derivados. Ahí nos vamos a meter en graves. Obviamente, mientras Estados Unidos siga controlando el sistema financiero mundial, pues no va a tener problemas. El problema es cuando ya empiece a perder. Y hoy se los digo abiertamente, en México les apelo a esto, aquí no se dan cuenta, el mundo no ha variado. Ustedes ven la política de México, si es que existe política, si es que existe todavía México, es de que, desgraciadamente se los digo abiertamente, es de que desde Salinas viene profundizando la integración con el proyecto que hoy se llama de Norteamérica. Por eso hoy, yo vean, no me gusta personalizar mucho a nivel de presidente. Primero que nada, otro grave mito en México es creer que hay elecciones. Bueno, me van a decir que estás contradiciendo cuando no. Sí, pero los ponemos en aprietos por lo menos. Pues si no, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Ya nos derrotamos y ya existimos. Pues hay que medio luchar y ya les ponemos, les hacemos ruido. Estados Unidos desde el Álamo controla este país. La misma revolución mexicana lo hicieron. No hay presidente que pueda llegar, que pueda. Hay que entenderlo y en México no lo tenemos que entender. Seguimos cantando el mismo himno nacional, no tiene nada que ver. Yo no veo a nadie a pie de guerra, al contrario. Más los actuales gobernantes son apátridas, amátridas, extremistas, todo lo peor. Entonces, pero pobrecitos, de veras, a mí me dan pena, porque no tienen mucho margen, por eso están ahí. Por eso tienen que hacer fraudes, etcétera, y obviamente esto tiene que ver mucho con el financiamiento de las elecciones, etcétera, que también que no lo voy a ver. Entonces, ya metiéndome ya un poco más en esto de la reforma, cuando hacen la reforma, cuando váyanse ustedes, es muy sencillo, váyanse ustedes un poco atrás y hagan memoria de lo que les quede, hagan un ejercicio, ¿qué les quedó de todos los spots que se dieron en la televisión, en la radio, por la reforma? Todo lo que dijeron. Cada uno de ustedes recuerda algún eslogan. Váyanse ustedes a los escritos que se hicieron antes y después de la reforma energética. ¿Y qué nos decían? Yo, por ejemplo, se me llegan a la mente tres cosas. Una, el grupo de Rosenthal y asociados, que para empezar, Rosenthal, Andrés Rosenthal, no sé cuál es su segundo apellido, Goodman,
José Calvo. Y es mexicano, es venezolano, israelí, naturalizado mexicano. Su medio hermano es Jorge Castañeda Gutman. No, hay que conocer las biografías. México, yo por eso digo, México es muy fácil de entender, porque es un país guadalupano, freudiano. Sí, aquí la cama, perdón, la genealogía cuenta mucho. Es fundamental, es un país básicamente freudiano. Entonces, obviamente ellos dependen mucho de grupos financieristas de Londres, específicamente la banca Rothschild, George Soros. Y solamente ellos traen su agenda, pero yo no veo la agenda mexicana. Y se los digo abiertamente, desde hace 38 años no hay agenda mexicana en petróleo, por eso se cometen tantos errores. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos, ¿qué le conviene en materia del petróleo? Para ser simple, que baje, porque le beneficia su manufactura, su transporte, etc. ¿A México qué le conviene? ¿Que suba o que baje? Que suba. Entonces, ¿cómo vamos a integrar dos economías cuando uno está desintegrada? La otra está en la post-tecnología, está en la nanotecnología, en la robótica, en el genoma, y aquí estamos en la enanotecnología. No, pues sí. Bueno, todavía no entramos ni todo esto de explorar el petróleo en aguas profundas es tecnología ya chatarra, ya caduca. Hasta los brasileños lo hacen, no tengo nada contra los brasileños, hasta ellos lo hacen, y nosotros les enseñamos a explorar a los brasileños. Ellos lo dicen. ¿Y saben cuánto tiempo toma aprender tecnología en aguas profundas? 2 años. Bueno, el mexicano, como somos muy brutos, retrasados mentales, pues nos toma 5. Bueno, ¿cuál es la prisa si toma 8 años explorar en aguas profundas, extraer, etcétera? El shale gas igual no entramos porque eso no tenemos la tecnología. Dice, qué bueno, porque ya se demostró que el shale gas, ya lo probaron en el estado de Nueva York, con el famoso fracking, porque es letal desde el punto de vista ambiental y cancerígeno. Y en México, pues eso, nos van a usar nosotros, como siempre, de conejillos de laboratorio para seguir explotando el shale. Lo que pasa es que ahorita ya se les cayó eso, pero sí les estoy dando los headlines, los encabezados, para desmenuzar en qué acabó esta famosa reforma que decían que iba a ser una maravilla. El famoso Rosenthal, asociado, así se llama su empresa, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, eso es importante decir, dijo que si no se aprobaban las reformas, nos amenazó con 3 cosas. Una, fuga de capitales, que esa parte no sé si Rogelio No. ¿sí la marcaste, no? La fuga, que ya hay fuga de capitales. Ya se dio en noviembre, ya empezó la gran fuga de capitales, porque todo el mundo se está yendo al dólar, todo el mundo está esperando el alza de las tasas de interés, que ahí Dios nos agarre confesado. Pues sí. Con la salida de todos los mercados emergentes. La segunda que nos dijeron era de que, como amenaza, era de que iba a caer la bolsa, o sea, se cayó, y las bolsas que menos, ¿verdad? Y luego que iba a venir la devaluación del peso, pues ya se dio la devaluación. Es decir, se dieron las 3 con la reforma. Fíjense qué interesante. Es decir, es muy importante. Lo que pasa en México no tenemos ese hábito. Yo sí tengo ese hábito, lo tengo que decir, porque me formé en universidades extranjeras, de ir a ver hacia atrás, bueno, qué pasó para encontrar los errores, ¿no? Llegar hacia adelante, no me equivoqué, nadie es perfecto, yo lo digo, es una hipótesis y hay que hacerlo, pero si están mal, pues también las corrijo, ¿no? En México no sé. Entonces, ahí tienen ustedes ese factor. Luego entra un grupo, una asociación ahí rara, un eje que yo le llamo. Le estoy dando yo lo que me queda de esa reforma, todo lo que escuché. Realmente no acabaría de analizar y escudriñar toda la sarta de mentiras que nos vinieron. Esa es la verdad. Que obviamente pues, hoy hacen el ridículo. Luego a mí me tocó con X, ya no me acuerdo, con el Y o Z, ya no sabe uno qué es Z y qué es X. Bueno, sí sé que es Z, X, ya no sé qué es. Me tocó ahí una, pero no, que era es doctora en literatura.
Y ahí la mandaron allá. Yo me porté decente porque era la primera vez que empezaba a discutir con ella. Obviamente en una segunda ronda, que no creo que ella quiera, pues obviamente no le va a ir igual de bien. Me di decente y respetuoso porque era una dama, nada más por eso. Pero dijo una barbaridad, habló del boom, que venía el boom, sí, pero no dijo que era implosión, no era boom de dinero. Y empezaron a inventar, ahí viene el milagro mexicano, el Mexican Moment. ¿Se acuerdan todas las Peña, Save It México, portadas, Videgaray, el mejor financiero del siglo jamás visto en la humanidad? No, acuérdense, entonces, ¿de quién se burla? Por eso, vean, es muy grave. Ellos, vean, yo en esto también doy clases, tengo un MBA, aparte de todas las cosas que he estudiado, y sé de mercadotecnia. Es decir, la mercadotecnia, obviamente hay que tener y uno puede hacer publicidad, ¿verdad? Pero si no hay contenido y todo, pues obviamente truena la mercadotecnia. Por eso en México somos muy crueles con los presidentes que se van. Los hacemos pedazos. Porque en los 6 años tienen dominados los medios de tal magnitud que no hay crítica. Y eso es muy malo, créanme. Yo creo que el país tiene que, una de las cosas que debemos estimular es la pluralidad de los medios. Yo creo, dada la situación actual, cada partido debe tener su televisión. Si ustedes quieren escuchar a Cero Gómez, bueno, pues eres masoquista, yo no puedo hacerlo. Pero por lo menos tienes la opción de escuchar al doctor Rogelio Ramírez de la O en Televisión Morena. Yo estoy dando malas ideas. Ahora, si el mexicano es masoquista y aquí siempre nos dicen que el mal es el que vence, que pobre Quetzalcóatl perdió en Tula, bueno, también perdimos la refinería en Tula, pues eso ya habla de ella. Ok, que el mal vence, que Tezcatlipoca, ya saben todos los mitos alrededor de la flagelación que nos damos acá. Bueno, pues ya es nuestro destino, ¿qué podemos hacer? Pero obviamente nosotros vamos a luchar contra el destino y vamos siempre, aunque sea hasta el final, o dejar el legado de que vamos a seguir luchando por un México diferente. Y un México diferente tiene que ser plural en la comunicación. Por eso cuando se van los pobres presidentes, a mí me dan lástima. Los hacen papilla. Dígame un presidente, desde que yo tengo memoria, ¿desde quién? Así, desde Díaz Ordaz, que haya salido bien librado. Vean a mí, les cuento una anécdota. Yo que soy una pobre curda. Así es. Yo no he sido funcionario. Adiós, gracias. Sí, porque voy a entrar en el enjambre mafioso, ya no tengo salida. Te agarra el sistema, es la realidad. Un día íbamos a dar una conferencia, no sé a dónde, y me toca en primera clase, porque así me lo pagaron los de la conferencia, así que ya saben. Tampoco me vengo preparado. De eso vivo, imagínense. Entonces iba yo en primera clase y me toca de la Madrid, junto a mí. De la Madrid, Hurtado, de que me acuerdo más de su apellido materno. Y tenía junto, ¿cómo se llamaba? Con eso que México ya se volvió una fauna, las esposas de los presidentes pertenecen a faunas, y a jaulas. ¿Cómo se llamaba la esposa de la Madrid? La paloma, y tenemos gaviota, ¿no? Fíjense cómo va el país, ¿no? Qué bien está. Paloma gaviota. Entonces, créanmelo, se los juro, había un lugar vacío, dije, no, yo con esta cosa, es decir, no le tengo respeto. Y eso que fue de los menos malos, de los menos peores. De los menos peores que ha habido. Bueno, compárelo con los demás, se agarran de la cabellera. ¿Qué le van a Marta Salud? Eso, díganme. Es decir, vean qué triste, no tenemos un buen recuerdo de los presidentes. No pueden salir al aire libre, los escupen, los insultan. Bueno, ya ahora hasta los de abajo ya los insultan, ya nadie les sale. Ya ven a todos los chuchos, son impresentables a donde van, se expulsan, etc. No me quiero meter más en esta segunda duda, pero lo que quiero llegar es eso. Yo creo que está haciendo un grave daño el sistema de comunicación del país, porque no hay pluralidad. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que no pudieron decir 6 años, pues lo dicen cuando se va el presidente. Y lo hacen pedazos al pobre, que además exagera muchas veces, lo tengo que reconocer,
Las críticas sí, pero se están y además son los mismos locutores, ustedes reveanlo, quienes los alabaron, les besaron los callos, que luego son los primeros que los insultan porque se los impone el nuevo régimen. Bueno, hasta aquí. Y fíjense que eso es muy importante y les voy a decir la razón por la que me estoy excediendo en esto de la parte de la información. Porque en el petróleo hay mucha desinformación. Yo cuando hice este libro, Los 5 precios del petróleo, se los digo con humildad de rigor, es libro de cabecera, pues fácil, de los BRICS, de la OPEP y de muchos mandatarios de su. En México es un libro maldito. Les molesta, así de ese mandato. Ahorita les digo en qué verse ese libro. Yo di una tesis, que el petróleo no tiene un precio, tiene 5 precios. Ahorita se los voy a decir. Uno de ellos es el precio desinformativo. Nadie dice la realidad de sus reservas, todo el mundo miente. ¿Por qué? Porque las reservas son cotizables en bolsa. Por eso ustedes ahorita están viendo que las grandes petroleras anglosajonas en el Golfo de México pidieron la resacralización de lo que quieren. Y ya abiertamente ya lo dice. El mismo, esta cosa que está ahora en Pérez, ¿cómo se llama? Esa cosa. Acaba de hacer una entrevista infame ayer, así infame. Da en serio, dice uno, bueno, pues luego está Pemex así. O yo creo que los ponen a propósito, para despedazarla ya. Hablando de las coberturas, él dice, está cubierto el petróleo con las coberturas. Pero ¿cómo puede estar cubierto si nada más cubriste 25%? Pero además alguien que no está diciendo, ustedes saben que México fue el primero que inició la debacle del precio del petróleo. Cuando estaba a 90 y pico y en noviembre tomaron las coberturas, contribuyeron a la caída del precio del petróleo al estar apostando a $76 el barril. Esa parte nadie la dice. Es decir, Videgaray y Cárcel son corresponsables del juego de casino en la caída del precio del petróleo. Lo que pasa es que ellos no son libres, desgraciadamente. Son instrumentos de los Estados Unidos. Cárcel, su esposa, es gringa. No tengo nada contra los gringos, pero su esposa es gringa, es la realidad. Digo, aguantar una cosa. Tiene que ser uno gringa para aguantar eso. Acuérdense, vean, la peor crisis del siglo XX y quizás de la humanidad, la peor, que fue 2008, ¿saben qué dijo que era Cárcel? Era un catarrito. Bueno, para sus tamaños, es imponderable desde el punto de vista mental. Catarrito, todavía no salimos de la crisis del 2008 a nivel mundial. Vean ustedes la tesis de Videgaray del MIT. ¿Vean? Es sobre petróleo, el manejo fiscal de la. A ver que lo aplique ahora. Quiero ver que lo aplique su tesis fiscal del MIT. Pues él era alumno de Pedro Aspe, de toda la fauna monetarista del MIT. Y vienen a aplicar lo que les ordena. Esa es la triste realidad. Bueno, entonces, dicho esto, y me quiero basar, para que se enteren que sí es bursatilizable lo que extraen en Estados Unidos, lo que van a extraer en el Golfo de México, y ya incluso el mismo los OEDC, ya en el momento que lo saquen ya es de su propiedad. ¿Y esto por qué? Porque con esto ellos juegan financieramente al manejo de la extracción de petróleo. Ese es el negocio, no es extraer petróleo. Ahorita yo les voy a recordar una curva que sacó el Financial Times precisamente de cómo, por qué el petróleo es más de manejo financierista que económico, geológico, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a esto de la desinformación, pues resulta, y esto no ha salido mucho en los medios, que la infumable Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde ustedes ven en los currícula de quienes lo conforman, son de quinta, de ese tamaño, de quinta, con unos sueldas, sí, pues los ponen para firmar. Y son los que van a decidir el devenir de lo que queda de Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bueno, ustedes pueden creer que hayan bajado las reservas del Shell gas petróleo, que en español, ya también he tenido otra discusión con otros, no les voy a decir quién, que me corrigen que no se dice esquisto, pero entonces como se dice lutita, y otros no se dice lutita, se dice grisú, no, se dice pizarra, no nos vamos a pelear. El Shell gas petróleo
Esquisto, Grisú, Lupita, Pizarra. ¿Ya? Sí, porque ya se mete uno. Vean en qué andamos en México, en discusiones bizantinas. Entonces resulta, no es boicot, porque era el movimiento no iba a darle estocada. Bueno, resulta que las reservas que habían dicho que tenía México en shale gas, escuchen bien esto, pues ya no son. Bueno, ¿y en cuánto se redujeron? Se decía que México era, dependiendo de quiénes lo manejaban, era la tercera o la quinta reserva de shale gas a nivel. La primera es China, la segunda es Argentina. Y México era la maravilla, estaba en el noreste, pura desinformación, ¿eh? Estaba en el noreste, en la región de Tamaulipas, Cuenca de Burgos, Coahuila, Nuevo León, nada más que hay un problema con el fracking. ¿Cuál es el problema? Que necesita mucha agua. Bueno, y de Monte no tienen agua en el noreste. Es de las zonas más estresadas en materia hidráulica del mundo. Adivinen dónde iban a traer. No, pues aquí todo lo resuelve. ¿De dónde iban a traer el agua? Del río Pánuco. Iban a quitar agua a todos los estados de San Luis Potosí, Veracruz, vean, bueno, no hay punto que yo toque de Pemex que no sea grotesco e hilarante. Bueno, ahí sí van a llevar el agua, etc. Pero ahí les va de cuánto es la reserva, a cuánto lo redujeron. A 25%. Bueno, yo entiendo que en reservas te equivoques el 1, el 10, quiero ser muy generoso, 25, y los aniquilan. Es eso, nadie lo acepta. No se puede uno equivocar tanto. Pero te equivocas en 75%. Bueno, con la mano en la cintura lo hace. Eso es muy sencillo. Yo nunca les creí, ni cuando estaban en tercer lugar, ni ahora tampoco se las creo. Porque es doble información. ¿Por qué lo hacen? Porque ya nadie va a venir a invertir en shale gas en México, por la sencilla razón que en Estados Unidos pues no costea. El costo hoy para extraer shale gas es de $60, dicen. Eso hay que ver también, porque hay mucha finanza ahí. Hay mucho, es una burbuja financierista a mi juicio lo que está sucediendo en Estados Unidos. Que también aquí les quiero hacer un paréntesis que no les gusta informar. Vean, es muy diferente la extracción del shale gas a la extracción del petróleo convencional. La extracción del shale gas, por ejemplo, hay uno que es clásico, icónico en Estados Unidos, que es la zona de North Dakota, el Bacon Field. El primer año se extrae el 65% y lo demás se va extrayendo poco a poco. Es al contrario del petróleo convencional, que obviamente va extrayendo, tienen curvas totalmente diferentes y es tardío el pico del petróleo convencional, mientras que el pico del shale gas es inmediato. Esto es importante entender. Por eso se dan muchos juegos especulativos con los precios. Obviamente esto nadie lo está diciendo. Bueno, entonces ahí tienen una gran desinformación que tienen ustedes sobre la reserva. Yo recuerdo la desinformación con Fox, en serio. Ahí me empezó a llamar la atención. Que con la mano en la cintura manejaba un día en un informe 20,000 millones de barriles y al siguiente informe ya habían caído a 12,000. Y luego lo volví a rebotar a 20,000. Bueno, es una vacilada esto. Es decir, no hay seriedad, no hay rigor. Con el mismo Calderón hablaban del famoso tesoro en aguas profundas. Y hoy se los comparo a las cifras de hoy, para que vean ustedes toda la desinformación. No me hagan caso quién dijo qué, pero tres lo dijeron al mismo tiempo. El mismo Calderón, el que era director de Pemex en ese momento, Jesús Reyes Herodes González Garza. Sí, porque la que decapitó a los hijos de Pemex, de por siempre, por eso le dicen Herodes. Bueno, que hoy ustedes saben, él es asociado estratégico
de Morgan Stanley, de un banco de inversión. Eso, a veces aquí se nos olvida seguir, bueno, ¿y este dónde acabó? ¿No? Se andaba aquí y apareció allá. Bueno, sí, porque siempre aparece a donde fueron a vender los secretos de Pemex. Eso es lo interesante. Es como Adrián Lajú Vargas. No, Schlumberger, él es uno de los 5 directivos de Schlumberger, y él fue el que aceleró la extracción de petróleo inyectando nitrógeno, por órdenes de Estados Unidos, y además él es cabildero de la Shell, etc. No me hagan hablar de más, de los sufridos. Y no quiero hablar de su esposa, menos, porque acabas de invitar a alguien que no quiero aquí mancillar la mesa. Entonces, en la Universidad de Columbia, para que se pongan a buscar. Bueno, entonces, para no hacerles el cuento largo de eso, desinformación, del Tesoro, y luego está la Kessel, que era secretaria de Energía, que hoy trabaja para una española, la Iberdrola, ahí vienen para divertirse. Vean a dónde van. Yo creí que se iban a ir con los indígenas de Chiapas, o con los triquis, o los tzotzils, ayudarlos, o sea, con tanta lana que robaron, pues por lo menos que hagan un acto filantrópico. No, van obviamente a cobrar los dividendos de toda la información que fueron a llevar. Que esto además no es nuevo, esto hay que decirlo, viene desde López Portillo. Acuérdense que su director de Pemex fue asociado del exdirector de la CIA, de nombre George Bush, en 2 empresas, una se llamaba Zapata y otra Arbusto, que es traducción de Bush. Pero a veces no nos gusta excavar demasiado. Aquí hay que ver antecedentes, presente y futuro, o si no, a toro pasado, ¿qué pasó con esto? Entonces ahí manejaban 3 cifras, la recuerdo perfecto. Una era de 50,000 millones de barriles en el Golfo de México, otra era de 70,000 y otra de 100,000. ¿Cómo puede ser que en el mismo gobierno, con el mismo presidente, tengamos 3 cifras tan dispares en reservas energéticas, en materia de petróleo? Eso les habla de la poca seriedad. Y ahora ya salió la verdad. ¿Saben de cuánto es? 150,000 millones de barriles. ¿Saben de cuánto es ese jueguito? Cuando estaba a 100 era 1.5 millones de dólares, casi el Producto Interno Bruto de México. De ese tamaño es la desinformación. Bueno, entonces ya realmente ya casi para concluir, no les voy a hablar rápidamente de los 5 precios del petróleo. Para mí obviamente está el precio económico. Vean, esto de los 5 precios del petróleo, los chinos lo aceptan 4 de 5. Y a mí el que más me gusta, que he dedicado, ya ven, gran parte de esta charla, no lo maneja, es el desinformativo. No les gusta, no sé, por algo no les gusta a los chinos. Bueno, o sea, ya hay. Sí, por los chinos ahora son los más beneficiados con la caída del petróleo. Eso tampoco nos está diciendo abiertamente. Entonces, el conocido, el precio económico, oferta y demanda. Bueno, esto lo sabe. Creo que hasta Peña lo puede conseguir. No creo que sea difícil, ¿no? Bueno. Luego el segundo precio, que es el financiero. Es decir, no es lo mismo cotizar el petróleo en dólares que en oro, o en euros, o en franco suizo, o en renminbi. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que le da al dólar, que nos guste o no. Yo les digo abiertamente, Estados Unidos tiene 4 instrumentos de primero para seguir todavía. Ya no domina el mundo, pero ya lo tiene que compartir, por eso estamos en una grave crisis global, al menos es mi hipótesis. No quiere compartir el mundo con Rusia y China, nada más lo quiere hacer con China, pero ellos dominando, obviamente los rusos no lo van a aceptar, los chinos tampoco. Y hay un juego de 3 que, por eso, hasta que se decidan, esperemos que no vayan a irse a una guerra nuclear. Ya ven el reloj del juicio, el día final, lo acaba de publicar el boletín de los científicos estadounidenses, ya lo pusieron a 3 minutos para medianoche. Es decir, la situación del mundo es grave. No, aquí no nos vengan con cuentos ahí de que esto está muy bonito. ¿Por qué? Porque hay un desorden mundial, todavía no está, se cae el viejo orden, todavía no se ha restituido con un nuevo orden, que a mi juicio tiene que ser temporal. Tiene que ser entre Rusia, Estados Unidos y China, y tiene que definir sus esferas de influencia. Bueno, entonces el segundo precio que yo les decía,
el financiero tiene que ver mucho con él. Y Estados Unidos tiene el poder del dólar, que es de primera. Estados Unidos ya no es potencia económica, ya lo rebasó Chile, en lo que se llama el Producto Interno Bruto, ya lo rebasó. Ya lo había rebasado la Unión Europea, pero ya la Unión Europea se está cayendo, y el euro, pues ya no hablemos del pobre euro, etc. Y esa es una de sus fuerzas, porque todavía no hay un sucedáneo, no hay alguien que pueda suplir al dólar, ni el peso mexicano, ni el quetzal guatemalteco. Nos gusta, ¿no? El peso mexicano está en la zona de influencia del dólar. Nos gusta, ¿no? Los que hemos viajado mucho conocemos de esas cosas por una razón. Yo, por ejemplo, ahorita que vengo a los Balcanes, pues sufría para cambiar dólares, cambiar a euros. No sé si me estoy explicando. En Rusia, curiosamente, me iba mejor con el dólar que con el euro, ¿no? Pero en lo que es los Balcanes, Europa, pues el euro es el euro. Si uno se va a Asia, pues igual, es diferente, ¿no? Entonces el dólar obviamente es la principal moneda del mundo. De aquí a que la desbanque, bueno, Estados Unidos lo va a seguir aprovechando esa situación. La segunda, pues, son las comunicaciones, ustedes lo saben, es la cuestión del internet, y en esa materia pues todavía siguen siendo los que controlan el planeta. Y luego tienen la cuestión nuclear, que con Rusia pues se comparte en el mundo. Rusia tiene una ojiva más, bueno, pues da igual si el mundo se acaba con una vez o 36 veces, ¿no? Pero de todas maneras, ahí están a la par en la cuestión nuclear. Y obviamente muchas de las cuestiones, yo agregaría una de las supercomputadoras. Y ustedes saben, instantáneamente, en un milisegundo, hacen ustedes muchas operaciones, y eso Estados Unidos sí la tiene, hay que reconocer. Yo tampoco, está en decadencia, sí, pero no está acabado. Es decir, yo creo que Estados Unidos se sobredimensionó, no aprovechó su momento estelar en la unipolaridad, se perdió en la especulación financierista, etc. No me quiero meter mucho en esa ronda, pero ya luego yo voy a tener una conferencia con muchos del grupo BRICS, curiosamente en el Congreso de Toluca, donde invitamos a los grandes geoestrategas. Ahí, si quieren, les mando la invitación, quienes quieran participar, hablaré mucho de ese tema. Bueno, entonces, regresando al tercer precio, el especulativo, ya les dije, por cada barril del petróleo hay 500 barriles enfrente de ti. Y luego el geopolítico, que no se toca, es decir, no es nada más el reduccionismo economicista de oferta y demanda. Ya les hablé de tres, el cuarto, el geopolítico. Ahorita hay problemas en la península árabe. Si se cierra el estrecho de Bab al-Manda, que es la puerta de las lágrimas, que divide a Yemen de Somalia, en Yemen hay caos. Hubo golpe de Estado, está muy caótica la situación. No me quiero meter en Honduras. Lo único que les digo es que ese estrecho conecta el mar Mediterráneo con el canal de Suez y el océano. Y ahí atraviesa una buena proporción de barriles de petróleo al día. Y la mayor parte de barriles de petróleo atraviesan por el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Curiosamente, donde están algunos países, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Irán está del otro lado, donde sale toda la producción de Arabia Saudita, en la parte oriental de ese país. Y ustedes saben, acaba de fallecer el rey de 90 años y entra uno de 80, ahí me la platican. Entonces, puro jovenazo, ¿no? Pero ahí va, cuidado, Ayer estaba revisando yo el perfil demográfico de Arabia Saudita, y es muy parecido al de México, La mitad del país tiene menos de 25 años. Cuidado. Yo, vean, se los digo en forma, no quiero sonar subversivo, porque seguramente hay muchos de la CIA, del CISEN y del Mossad acá, es más, ya había dos. Siempre van, no los cambian, siempre mandan a los mismos. Y dicen que son mis fans, bueno, está bien. Y quieren que les compre el cuento, ¿no? Sí, eres México, está bien. Entonces, no quiero así sonar muy subversivo, pero en México la revolución ya estalló, por eso no la quieren ver, ya está en marcha. Aquí creen que la revolución va a ser de estilo Las Adelitas, Pancho Villa. No, la revolución en México es demográfica. La mitad del país tiene menos de 25 años de edad. A ver, resuélvamelo. A ver, Rogelio.
Si mañana te hacen el favor de hacerte secretario de Hacienda con Andrés Manuel, no estoy candidateando nada. ¿Cómo vas a resolver? ¿Cómo? ¿Qué solución? ¿No? ¿Qué? Es un paquetazo. Tremendo. Y aquí odian a los jóvenes, los matan. Peña mata jóvenes. ¿A poco van a matar a 60 millones de jóvenes? El mundo no se los acepta. Si ya con 43 ya no puede. Y es el estigma. Pero de todo, no es de hoy. Esto viene desde Díaz Ordaz. Tampoco hay que cargarle la mano al pobre Peña. Él es la gota que derrama un vaso de barbarie que venimos padeciendo desde hace 50 años, por desgracia. Entonces esto de la cuestión juvenil es muy importante, la cuestión demográfica. Yemen es todavía peor. Yemen, el 60% tiene menos de 25. Y es uno de los países más pobres del mundo. Está en el lugar 160 y pico de los 222 que saca el World Factbook de la CIA. Y es ahí donde se reclutan a los de Al Qaeda. Pues no vinieron de ahí los que supuestamente atentaron contra la revista Charlie Hebdo. Bueno, al menos eso dice. Yo, como no creo nada de eso, yo soy muy escéptico. Y por fortuna, por ser escéptico, como Santo Tomás, hasta no meter el dedo, no es erótico, es teológico, puro teológico. Hasta no tocar con el dedo las llagas, no creo nada. Menos con eso. La desinformación, hay más les voy a decir algo grave, hay más desinformación que información. Hay que saber leer. Si uno no sabe leer, se pierde. Es que se lo vi a Cero Gómez. Ay, bueno, ya. Y todavía me lo echan en la cara. De broma. Si ya la puta le andaba reclamando ahí, no sé cuánto le dio de dinero. Bueno, ¿para qué nos metemos en más honduras? Entonces, a lo que quiero llegar, ese precio, geopolítico es fundamental. Entonces, la península arábiga, cuidado, ahí pueden suceder 1000 cosas. Y así como hoy tienen el precio a 40 o a 50, mañana se les va a 200, Vean, un día, me acuerdo, pues uno de los grandes, pues era el segundo de un presidente, no les voy a decir quién es porque se está muriendo el pobre. En serio, sí sabes, ¿no? Nuestro amigo, ¿no? Que se está muriendo el senador. No, pobre. Ahí lo van a leer en las esquelas. Entonces, cuando se muera lo van a hacer. Pobre. A mí no me cae mal. Entonces teníamos al menos un buen diálogo. En un día me tocó dar una conferencia y me basé en lo que pasó en la década de los 80 con el precio del petróleo. No, en la década de los 70 exactamente. Valía $2 el barril. ¿Se acuerdan? ¿No? $2. Y se disparó a 30. Entonces yo dije, oye, agarré y yo dije, bueno, veo la misma similitud desde el punto de vista global, geopolítico, financiero, económico de los 70 con la década pasada. Y el precio se puede ir a 3 dígitos. Bueno, por poco me come vivo este cuate. Así, literalmente me iba a comer vivo. Sí, porque es reduccionista, no sabía de geopolítica. Pues no entendía que sí el petróleo podía, y sí llegó hasta 150. O sea, claro, fue un pico, no fue el promedio. Aquí vean, también esto del petróleo se desinforma mucho. Insisto mucho en eso. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me metí a expulgar, literalmente expulgar, porque está lleno de pulgas, los datos del costo de la extracción de petróleo. Lo recuerdo perfecto. Antes de Cedillo valía $3 la extracción. $3. Luego, acuérdense, armaron entre Telles y Cedillo. No sé qué pasó. Aquí Rogelio nos puede ayudar a saber más de este tema. Crearon los famosos, los infames piniregas, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué razón? Se fueron a $6 el costo. Bueno, pero ya le hice una pregunta a Rogelio que no sea
se fueron a $6. Vean, de 3 a 6. Bueno, pues un regalo. Cuando en Estados Unidos estaba $20 la extracción. Hoy resulta que está $26 la extracción en México. ¿Cómo es que subió desde, a ver, Cedillo? ¿Quién se dio después de Cedillo? Fox, Calderón y ahora este cuatro. 2 años, todavía no iban a ser. ¿Cómo es que subió a $26 cuando el peso se ha devaluado? Lo mismo me queda claro. Bueno, eso les habla de una gran ineficiencia, obviamente. Entonces ahí tienen otra materia de discusión. El costo es muy importante. No es lo mismo extraer en el Mar del Norte con Noruega, no sé, hoy está más de $30 la extracción, que en México, que anda en 26 por la mano de obra barata. Eso tampoco es. Otra que hay que ver, las reservas que uno tiene en petróleo. Otra, las reservas de divisas. No es lo mismo Arabia Saudita, que tiene casi 800.000 millones de dólares y oro en reservas, que Venezuela, pues que sí la está padeciendo porque anda en 25.000. Pues obviamente que no tiene reservas, pues le va a golpear. Entonces aquí hay que saber matizar esto de la caída del petróleo, a quién le pega más, a quién le pega peor. Entonces, pues ya casi para concluir, fíjense, a mí me acaba de pedir el grupo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acaban de sacar un libro que se llama La privatización bancaria en México. No tengo acciones, ni intereses, nada. Me llamó la atención, lo hace el secretario, y me llamó la atención que se estén metiendo los abogados a investigar la privatización bancaria en México. Todavía no lo leo, lo voy a leer, pero sí le comenté el día que me invitó a presentarlo, pues lo vamos a presentar, me hizo el honor y la deferencia de presentarlo, pues ya me amolé, me tengo que echar un libro de 500 páginas, pero sí me dio mucho gusto porque es un tema que no se ha tocado en México, curiosamente. Y yo, mi muy humilde opinión es de que la privatización de Pemex, ustedes recuerdan cómo inicié esta charla, se da en un entorno macroeconómico del modelo de la desregulada globalización financierista. Si uno no tiene bancos, está perdido. Para el petróleo se necesita grandes bancos de inversión. Es decir, aquí no van a salir con Banca del Bajío y el Bajonazo y Banca Coppel a financiar la extracción de Pemex. Entonces yo, mi muy humilde opinión es doble. ¿Por qué México no crece? Porque no tenemos banca nacional. No hay banco. 2. ¿Cuándo empezó la verdadera entrega del petróleo? Fue con la entrega de la banca nacional. Porque no tenemos ya recursos. ¿Con qué juego? ¿Cómo juego a canicas sin canicas? Nos quitaron las canicas. Entonces yo sí ligo los dos, porque para mí es un binomio bidireccional las finanzas con la extracción del petróleo. Es decir, no va sola. Quien la vea sola no sabe en qué planeta está. Y luego la va a padecer. Los chinos la ven muy bien. Los chinos, los rusos, quizás un error de ellos haya sido eso. Yo creo que se sobredimensionaron. Lo van a resolver. Pero sí sobredimensionaron, dependieron mucho de los capitales foráneos para la extracción de su gas, cosa que no hizo China. Es decir, fíjense qué interesante. La URSS cometió errores que los comunistas chinos no están repitiendo. Y el capitalismo está cometiendo errores que los chinos no están cometiendo y están aprovechando. Por eso es gran parte, se los digo en una forma muy simplista, del éxito chino. Pero yo ahora que me eché un recorrido de un mes por China, que fui a dar una conferencia en la Universidad de Shanghai, recuerdo perfectamente, me llamó mucho la atención varias cosas de China. Y ellos nos copiaron, y lo digo abiertamente porque no habían otros partidos. Para China, cuando se cae el PRI, entraron en crisis, porque ellos estaban imitando la economía mixta del PRI. Se los dicen ellos, los teóricos del Partido Comunista Chino, se los dicen abiertamente. Sí, pero era otro PRI, no tiene nada que ver con este PRI. Este ya parece más PAN que PRI. Yo hablaba con un ideólogo del PRI, que es de primera, Arturo González Cosío, que es mi amigo,
le decía, oye, ¿cómo ves la crisis del PAN? Pues no hay crisis del PAN, lo que ves el PRI de ahora es el PAN de ayer. Ya se entienden perfecto, lo cual tiene razón, son neoliberales, etc. Entonces en China, y ya con eso voy a concluir, para empezar, tienen banca nacional y es estatal. Y de los 10 principales bancos del mundo, 6 son chinos. El mayor en capitalización de mercado es un banco que se llama ICBC. ¿Vale? Pero parece que va a venir a México. Quizás por eso a Peña no creo que a los gringos les guste mucho, ¿no? Tener a los chinos aquí manejando cosas, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero eso es la falta de pericia geopolítica del gobierno. Si no te puedes pelear con tu vecino cuando le entregaste ya todo, pues ya le entregaron todo. Luego se pelean con, se lo dan a los chinos un fondo de inversiones para el petróleo. Bueno, es no saber cómo está el mundo. Luego pelearse con el Papa. Es too much. En resumen, tienen banca nacional, entonces no necesitan requerimientos para explotar su petróleo. Que China es de los grandes productores del mundo, lo que pasa es que tienen que importar mucho. Ellos producen al día 6 millones de barriles, pero necesitan más. Y obviamente gran parte de ello venía de Irán y de Arabia Saudita. Estados Unidos ya no está importando tanto de Arabia Saudita, ahora le importa más de África Occidental y obviamente de México. Aunque ahora ya ven, nosotros estamos importando 100,000 barriles al día de Estados Unidos, vamos a importar. Sí, pero es por otras consideraciones, ahí es por integración de Norteamérica. Yo creo que sí merece, ya la última frase, la voy a apuntar aquí, cuál es esto de Norteamérica, de lo que se habla tanto. Entonces, en China, pues obviamente utilizan su banca, cosa que no hacemos hoy, y me llamó algo la atención. Tienen la Universidad del Petróleo. Es decir, para ellos el petróleo es estratégico. Que México no lo sea, pues ya vimos las consecuencias. Y otra cosa, la gran parte, los altos cuadros de recursos humanos de China provienen de la Universidad del Petróleo. Es decir, ahí están formando sus tintas, no del ITAM. Aquí todo está saliendo del ITAM. Bayeres, todas estas cosas, ¿no? Televisa, al rato Cuauhtémoc va a ser presidente, ¿no? Pues es lo que les conviene, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental entender que obviamente cada país tiene su política petrolera. Unos son exitosos, otros son pésimos. Yo creo que México, se los puedo decir sin temor a equivocarme, en los últimos 38 años ha sido el país que peor ha manejado el petróleo en el mundo, de ese tamaño. Me atrevo a decirlo y a demostrarlo, ¿eh? Pues sí. Ahora, por ejemplo, vean, tan no tienen dinero, aquel día lo conversaba con Rogelio en corto, que tuvieron que sacarle 3,000 millones de dólares de la caja de Pemex. Hacienda se lo sacó. Fíjense cómo han de andar de naufragados. Y obviamente brincaron los que tienen bonos de Pemex, brincaron porque están bien cotizados. Pues empiezan a quitar dinero, y dicen, pues ¿qué va a pasar con mis bonos que yo tengo de Pemex? Porque ya lo están desmantelando, ¿no? Y brincaron, es una nota ahí de Bloomberg. Bueno, entonces, y ya para concluir, fíjense que datos de esta semana. Ya ven que están en la ronda 1, que yo la veo todavía como ronda 0, de 1 no le veo nada. El Shell Gas, bye bye, olvídense. Es decir, habían 3 pilares de la reforma energética de Peña, Videgaray y Asa. Era metodológicamente, y a mí me sirvió mucho, y tengo que reconocer que fue buena hipótesis, porque si es mala igual lo reconozco. Pues no sirvió, la cambio. ¿Cuál es el problema? Tengo derecho a equivocarme, ¿no? Lo peor es equivocarse y no corregir. Entonces eran los 3, era lo que le dejaron a Pemex, entre comillas, porque la han ido desmantelando poco a poco, era lo que quedaba de producción, que le aceleraron inyectando nitrógeno,
Obviamente la producción bajó de 3.5, también ahí había mucha desinformación. Yo tengo datos de lo más dispar. Un día sacan que 2.2, no, que siempre 2.5. Ahí siempre andan jugando. Oigan, ¿no estás hablando que se te perdió un barril de petróleo? Tal vez se desaparecen 500,000 millones de barriles, 300,000 con la mano en la cintura, y que las reservas no son tales, que nada más son del 25%. Bueno, pues ¿qué país de vacilades es este? No puede ser, no es serio. Entonces, metodológicamente estaba esa parte, diríamos, la tierra continental, más aguas someras, las joyas que quedan, sobre todo en la costa de la Franja de Oro, y la zona de Tabasco, que va a ser la más perjudicada. Luego, las aguas profundas, que realmente sí es el tesoro, sí es, no nos equivocamos, pero ya lo entregaron, porque México no tiene la tecnología. Bueno, alguien se detuvo a decir, bueno, no la tengo, la estudio. ¿Han escuchado a alguien que diga, vamos en la UNAM, vamos a estudiar, o en el POL? No sé. ¿Han escuchado que el gobierno promueva estudiar los avances innovativos en tecnología? Vean, de pena ajena, el otro día estaba viendo yo el último índice de innovación global que saca Davos de esta semana. Hay 60 países que vienen. No viene México. No viene México. ¿Cuál Mexican Moment? ¿Cuál Saving Mexico? Es Destroying Mexico. Fucking México. No es fracking. Vienen dos, y en antepenúltimos lugares de Latinoamérica nada más: Brasil y Argentina. Obviamente, que es innovación, ya les hacen el recuento, pues obviamente es empresas que tienen tecnología, patentes, qué número de patentes, investigadores, educación, bueno, ¿a qué les sirve? Entonces, realmente no le estamos consagrando, pero somos buenos en inmobiliarias, ¿no? La inmobiliaria Peña la ha visto en poco. Entonces, esa parte, pues obviamente, ¿qué va a pasar con esa parte? Por eso yo hablo de la muerte en Perú, ya se está viendo. Como no les tocó, bueno, ya les resuelvo las otras. El Shell ya, bye, olvídense. Y más, peor cuando empiecen a salir más los datos de toda la cuestión letal, ambiental y tóxica y cancerígena del fracking, pues va a ser más difícil que el asunto del Shell. Y aguas profundas, sí, ahí sí, hay que reconocer, esa es la maravilla. Dicen muchos que gran parte del acuerdo reciente entre Estados Unidos y Cuba, ¿dónde hicieron de lado a México? Imagínense, intervino el Papa Jesuita Francisco, y México, que éramos los negociadores en back channel, tras bastidores y bambalinas, nos hicieron a un lado. Y el primer acto que hizo Joe Biden, jaló con Cuba contra nosotros para el reparto de las aguas territoriales en el Golfo de México. Porque para Estados Unidos el Golfo de México es súper estratégico, hay que reconocer. Es más, se los adelanta. Ya hay una enmienda en el Congreso Estatal de Mississippi para cambiarle el nombre de Golfo de México. Se va a llamar Golfo de Estados Unidos. No estoy vacilando. No estoy vacilando. Entonces, Estados Unidos tiene 5 estados limítrofes con el Golfo de México. Nosotros tenemos 5. Y está Cuba. ¿Quién creen que va a ganar cuando venga el pleito por el nombre? Estados Unidos. Bueno, yo creo que hasta Tamaulipas va a votar por Estados Unidos. No me hagan hablar de más. Están tan entregados ya. Bueno, ahorita les estaba yo leyendo la entrevista, lo tengo que digerir. Nada más que sí se los digo, antes de leer a Lozoya y a toda la fauna neoliberal, les voy a confesar un secreto. Yo me echo una buena copa de vino. Es indigerible. Indigerible. Refriteándose. ¿Creen que nosotros no leemos? Se refritean los datos de Bloomberg y de Shell, de Halliburton y de, ¿cuál es la otra? De Schlumberger. Y ese Lozoyita, que no tengo nada contra él, yo hasta le vendí mi acción del club alemán a su papá, o sea, el discurso era decente, ¿no? Pero no sabía que esta cosita iban a dar al club alemán, si no se lo hubiera vendido, porque ahí nadie vende las acciones. Desde esa yo no iba al club, me lo robó y se la vendí. Error estratégico imperdonable. Entonces, a lo que quiero llegar es de que, repitiendo lo mismo, que es, ya no habla de México, habla de Norteamérica.
Y con eso concluyo. ¿Qué es Norteamérica? Bueno, resulta ya el Council of Foreign Relations, que es el máximo think tank de Estados Unidos, dice ya hay que empujar con el proyecto de Norteamérica. Yo creo que ya la integración energética de facto se está dando. Gran parte de la venta del petróleo de Estados Unidos a México se debe no solamente a sus excedentes, que no sabían qué hacer en ese momento con ellos, sino también a la integración energética. Y eso, se los digo, es ímpar. No hay manera. Al menos que estalle Estados Unidos por dentro, yo no veo cómo. México es un país ya desapareció, sí, de facto. Entonces ahorita ellos están en la fase, vean ustedes cómo la secuencia. Empieza el Tratado de Libre Comercio, ellos poco a poco. Y cada presidente en México representa el momento geopolítico y geoeconómico que le ha convenido a Estados Unidos. Por eso es muy fácil saber quién gana la elección en México y por qué quién la pierde, y por qué asesinan a quien deben asesinar. Se los digo de manera un poco cruda, pero estamos hablando de crudo, ¿no? Pues vamos a crudo en el doble sentido de la palabra, y cruda en el doble sentido también de la palabra. Entonces, cada presidente ha tenido su labor. Ustedes lo ven. Salinas, Tratado de Libre Comercio. ¿Sigue? ¿Quién siguió? Cedillo. Se entrega a la banca, ferrocarriles. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, no me hagan Luego entra después Cedillo, que vino Fox, seguridad, ASPAN. ¿Se acuerdan del ASPAN, no? Sí. Y luego quiere que seguridad y prosperidad para el no, ni hubo prosperidad, ni hubo seguridad. Para Estados Unidos y Canadá sí, para México no. Luego acuérdense del plan Puebla-Panamá, un desastre. Iban a hacer 5 refinerías en Centroamérica, pero no en México. Ese era Fox, es tan genial Fox, que las iba a hacer en Centroamérica. No, y su canciller Castañeda Guzmán, ¿no? ¿Para qué hablar? Que cerró las relaciones con Arabia Saudita. Craso error, nosotros tenemos que tener datos. Si dependemos todavía del petróleo, aunque sea en 30%, pues yo tengo que tener servicios de inteligencia y de información en Arabia Saudita para enterarme cómo va la jugada. Si te estás apostando apuestas en el casino de las coberturas, bueno, pues hazlo bien. Bueno, entonces, y obviamente lo hicieron con la banca de Wall Street. Luego, después de Fox, ¿quién vino? Calderón, el Plan México, que luego le cambiaron a Plan Mérida, que era una calca del Plan Colombia. Es decir, ya tenemos todo el espionaje estadounidense en México, militarizado. Bueno, y luego llega, ¿cómo se llama esta cosa que nos gobierna, que dicen, pobre gobierno, reina, dicen quien gobierna es Videgaray, pero ya se va, dicen, ¿no? Están diciendo que se va. De embajador a Washington. No, en serio. Bueno, es rumor, no lo tomen tan en serio. Y si sucede, no digan que yo lo dije. Entonces, para acabar pronto, pues entrega el petróleo. Ya cumplió su misión. ¿Qué sigue? Northcom, Comando Norte. La integración militar de México al esquema Comando Norte. Una unificación militar entre México, Estados Unidos y Canadá bajo la batuta de Estados Unidos para precisamente preservar militarmente el Golfo de México. Entonces ya saben, entonces da igual quién va a ser el próximo presidente o el sustituto, como le quieran poner, quien aplique el Northcom. No, Videgaray ya cumplió, ya es desechable. Es que estos creen que sirven al amo y luego les dan patada donde les conté. El síndrome Noriega. Nadie sirvió más a Estados Unidos que Noriega. Estados Unidos quiere a Noriega, no lo mató, lo metió a la cárcel. Bueno, aquí igual, quizás no los maten, les quitan sus casas. Bueno, pero no le han tocado a Peña, por ejemplo, la casa de Valle de Bravo. No digan que yo lo dije. La de Miami. No me pongan a hablar de casas. No sé, es una buena inmobiliaria, Entonces ya en conclusión, yo creo que ya entramos a esa fase de Northcom y ahí es donde entra precisamente bueno, para México, yo se los digo abiertamente, es un desastre todo lo que ha pasado con
pero tampoco le cargo la mano a Peña. Esto viene desde López Portillo. Remember, recuérdense el gasoducto que nos dejan con crédito de Eximbank. Nos dan el crédito para construir el gasoducto de Cactus Reynosa y luego los gringos dicen, no, es que Canadá me lo dio más barato y nos dejaron ahí con el gasoducto, que luego servía para almacenar y quemaban el gas en el sur. Es decir, cada presidente ha cometido un error tras error y yo no acabaré. Esa es la triste verdad. Entonces nosotros ha sido un desastre el manejo petrolero, para Estados Unidos ha sido un super éxito. Vean, nadie le da el crédito a Obama. En la captura del Golfo de México, aunque no lo exploten ahora, pero son sus reservas para los próximos 10, 20 años, creo que ha sido uno de los máximos triunfos geopolíticos. Yo aquel día se lo comentaba a mis amigos rusos, chinos, brasileños, europeos, no ven la dimensión de lo que pasó en el Golfo de México. Como que no le quieren dar el crédito, incluso son racistas, pobre Obama, no le dan crédito de nada. Y yo creo que sí fue un golpe único para la geopolítica de Estados Unidos. Ahora, viene este proyecto de Norteamérica, se va a dar quizás la integración económica, ya lo están pidiendo todos los think tanks de Estados Unidos. Joe Biden, mucho se comenta que regañó ahorita a Videgaray, porque él quiere acelerar la integración de América, de North America, como le llaman, Norteamérica. Ya varios del gabinete ya no hablan de México, ya hablan Norteamérica, tipo Lozoya. Leanlo, ahí está la entrevista en el Financiero, no estoy diciendo del otro mundo. Y bueno, ¿y ese a qué horas va a hablar de México? Jamás habló de México. Norteamérica, todo ya es Norteamérica. Y nada más que tiene un problema, quizás se haga la divisa común, eso es un proyecto del Fraser Institute de Canadá y del Council of Foreign Relations, que curiosamente lo empezó el yerno de McNamara, Robert Pastor, que ya se murió. La palabra en Estados Unidos community tiene más fuerza que en Estados Unidos, que en México en español. Él hablaba mucho de la comunidad de Norteamérica. Sí, nada más que en Estados Unidos community es casi un commonwealth, pesa mucho. En el Estado de México comunidad pues puede ser hasta una aldea, no tiene el mismo significado tan fuerte. Entonces se habla de una divisa común, no sabemos. Obviamente yo sí veo que viene de integración económica, hay un gran autor francés que es director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Sorbona, Jacques Sapir. Él dice que sí viene de integración económica por los tres países. Fíjense, yo no estaría en contra, se los digo abiertamente. Yo sí estoy a favor de la integración total, con todo y mexicanos. El problema es que la Norteamérica de ellos es sin mexicanos. Muchas gracias.